Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, un colega, amigo, José Leonardo González. Él es ginecólogo obstetra y tiene una subespecialización en medicina materno-fetal. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Definitivamente que agradecerle la oportunidad que nos da de poder interactuar con todos los que nos van a escuchar, a seguir a través de esta información tan importante que tenemos para todos. Bueno, como ustedes saben, nuestro objetivo siempre ha sido brindarle valor a cada uno de nuestros oyentes, principalmente al sexo femenino, que pueda beneficiarse de estos temas que hablan acerca de la salud y el bienestar femenino. Hoy vamos a tocar un tema sobre la medicina materno-fetal. Es una subespecialidad de la ginecología obstetricia, de la cual hoy tengo un gran referente de nuestro país, que es el doctor González, que además es mi amigo, y quiero que nos hable un poquito sobre esta su especialidad. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cómo empieza entonces esta su especialidad a aparecer en Panamá? Sí, bien importante mencionarlo porque quizás en nuestro país tiene una historia un poco más reciente, pero digamos que se remonta como una especialidad bastante amplia, casi que a mediados del siglo XX, entonces tiene una buena evolución. Como mencionas, viene a raíz de la ginecología obstetricia, que es nuestra gran especialidad, nuestra especialidad madre, por decirlo de alguna manera, y ha ido evolucionando en el tiempo buscando otras alternativas como las que voy a mencionar, sin embargo, no dejar de lado que siempre unida a la obstetricia. Hay muchos cambios que se van presentando en la que vamos dándonos cuenta de cómo la tecnología nos permite ubicar al feto como paciente. En la época del siglo XX se comenzó a hablar de la perinatología. Inicialmente se hablaba de perinatología, se hablaba de obstetricia avanzada, se hablaba de obstetricia clínica y posteriormente cuando comienzan a incursionar o a introducirse los avances tecnológicos, entonces va cambiando la connotación a medicina materno-fetal. ¿Pero qué busca? Bien, la medicina materno-fetal toma al feto como paciente, pero nos permite conocer que ese feto tiene una fisiología especial o un poco diferente, tiene una psicología especial, tiene una conducta especial y también empiezan a aparecer los cambios moleculares, genéticos que van haciendo que ya entonces podamos hacer ese tipo de diagnóstico, pero también evoluciona la salud pública. Entonces, no solamente vamos a hablar de esos avances, sino también de la forma preventiva basándonos en lo que acabas de decir, salud integral de la mujer y enfocándonos en los diagnósticos antes del embarazo. Ok, José, entonces vamos a hacer pausa aquí para que podamos empezar a digerir un poquito este tema que está un poquito denso. Listo. Entonces, primero que todo, me dices que empezó inicialmente como un entrenamiento o un área más hacia tratar de ver un poco más el feto como paciente. Asumo entonces que con el advenimiento de la tecnología, llámese el ultrasonido, queridas amigas, empezamos a poder ver el feto como paciente, porque antes era un problema poder definir el feto como paciente. ¿Cómo vino creciendo entonces esta, o sea, ya se fue dándole forma a esta subespecialidad a través del advenimiento del ultrasonido? Cuéntame un poquito sobre esto, cómo nos fue ayudando, qué nos permitió ir desarrollando y que al final termina convirtiéndose en una subespecialidad. Y también, antes que empecemos a ese tema, mejor rebobinemos un poquito y echemos para atrás, siendo una subespecialidad, ¿qué hay que hacer para ayudar a ella? Correcto. Bien, como mencionas, tenemos que partir de una especialidad básica médica. Definitivo de todo comienza por ser médico. Luego hacemos la especialidad que sería la ginecología obstetricia. En nuestro país es 4 años. Todavía creo que quedan algunos países que hacen 3 años de esta especialidad. Y luego hay que hacer los 2 años de su especialidad, que son los entrenamientos que tenemos hoy en día. O sea que para ser su especialista, tú tuviste un recorrido de 6 años de formación, cuatro como ginecólogo obstetra y una vez de ahí haces 2 años adicionales como medicina materno-fetal. Correcto, Ok. así es. Y en lo que mencionas, comienzo diciéndote que lo primero que se fueron desarrollando antes de evolucionar a crear la subespecialidad académicamente en casi la mayoría de las universidades, se hablaba era de entrenamientos. Entonces Ujú. nosotros podemos tener a un ginecólogo obstetra con entrenamiento en manejo de diabetes, ginecólogo obstetra con entrenamiento en embarazos de alto riesgo o complicados, pero la subespecialidad ya es una connotación diferente porque primero tiene una formación universitaria, pero aparte de ello nos
nos da ese avance que nos brindan 3 puntos medulares. Yo diría que lo vamos a radicar en 3 puntos medulares. El ultrasonido sin duda es un gran avance, pero recordar que ese ultrasonido no es el básico que se descubrió inicialmente, sino que poco a poco se le fue incluyendo los famosos Power Doppler, Color, y esto nos permitió ver ya lo que es la hemodinámica fetal. Eso impacta mucho. La circulación fetal y la hace para volver a entrar en la salud para nuestras oyentes. Así mismo es. ¿Por qué? Porque antes era un ultrasonido para ver a un feto estático. ¿Ves? Y de repente el aporte que le dábamos, que no dejaba de ser valioso en ese momento, cuánto está creciendo el bebé, cómo se ve el medio, cómo está el líquido, que le preocupa tanto a la mamá, cómo se ve la placenta, y nos quedábamos en ese momento como un feto estático. Al descubrir el fenómeno Doppler de ultrasonido, ya entonces podemos ver, vamos a ver cómo le está llegando la sangre a ese feto, se está nutriendo bien, no se está nutriendo bien. Empezamos a tener la tecnología 4D, 5D, y esto nos permite ya no ver a un feto estático, sino qué tanto flexiona el brazo, qué tanto flexiona el pie, qué tanto se mueve, qué tanto deglute o traga. Ya entonces comenzamos a ver a un feto actuando, moviéndose, y eso nos permite interpretar otras cosas. Entonces, no conforme con ello, al ver esto, la tecnología sigue avanzando y nos permite tomar muestras de ese feto. Wow. Tomar muestras de ese feto. Eso nos permite que con la biología molecular, la genética, entonces ya nosotros podamos saber entonces el cariotipo, contenido genético, y nos permite ya darle un diagnóstico prenatal a esa paciente en cuanto a la parte fetal. Pero muchas veces, y aquí es donde yo creo que viene el fenómeno más revolucionario, las especialidades de muchas patologías han existido desde hace muchos años. Nosotros tenemos endocrinólogos, cardiólogos, reumatólogos, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Estos eran especialistas que sabían manejar a la madre, pero en conjunto, madre-feto, no tenían esa competencia porque obviamente ellos no evaluaban al feto. Y hoy en día sabemos que el feto nos puede traducir muchísimo del estado de esa enfermedad que tiene la mamá, y nos permite también ver si el tratamiento que le estamos dando a la mamá está beneficiándola a ella y a su bebé. Claro, entonces ahí se entendía la patología materna, más no había ese nexo o ese vínculo con el feto como paciente o como el feto como parte de la patología de la madre, o incluso el feto como un monitoreo del tratamiento y la efectividad de ese tratamiento sobre estas pacientes. Por supuesto. Entonces, definitivamente creo que esto ha sido un gran avance en la salud en cuanto a la parte obstétrica, y volvemos a recalcar, la medicina materno-fetal es una subespecialidad de la rama obstétrica de la ginecología y obstetricia. Perfecto. Bueno, mira, ¿cómo surge entonces este entrenamiento, ya no entrenamiento, esta subespecialidad en Panamá? Sí. Eso, cuéntame cuándo se aperturó esa subespecialidad en Panamá. ¿Tiene aval universitario? ¿Tiene idoneidad? Háblanos un poquito más para que todas nuestras oyentes conozcan un poco más de que no solo hay ginecólogos obstetras, sino que ahora hay subespecialistas en medicina materno-fetal, y la otra subespecialidad obstétrica, que es la de obstetricia crítica, que es mi subespecialidad. Correcto. Sí, digamos que en la parte histórica de cómo la medicina materno-fetal se da en nuestro país, los primeros ginecólogos obstetras que toman esta su especialidad tuvieron que irse a otros países. Así comenzamos. Y los primeros materno-fetales que tuvo Panamá se fueron a entrenar a México, algunos se fueron a España, y esos se podría decir que han sido los primeros materno-fetales que tuvieron que salir del país. Regresan a Panamá. Nosotros tuvimos la gran suerte de que muchos de ellos se quedaron en la Caja de Seguro Social, y en ese momento la Caja de Seguro Social, en el complejo hospitalario metropolitano, que era el hospital de tercer nivel de referencia que maneja las patologías más complejas, teníamos ginecólogos tetra con entrenamientos en diabetes, entrenamientos en cuidados especiales, pero no con la formalización académica. Al llegar estos primeros subespecialistas y los ginecólogos obstetras que estaban trabajando, hacen las primeras reuniones en acercamiento buscando ese aval universitario, porque hoy en día pues sabemos que eso es lo más importante también. Y aproximadamente en el año 2012-2013 presentan el plan académico a la Universidad de Panamá, quien lo avala, y empiezan los profesores en ese entonces dentro del complejo hospitalario a hacer el primer concurso. Ese primer concurso, pues como menciona amigo, participamos muy contentos y emocionados por ese proyecto que se está desarrollando en el país, y nos ganamos la plaza de concurso. Se realiza entonces la formación de 2 años y aproximadamente terminamos en el 2015, tomando en cuenta
que la medicina materno-fetal también incluye diagnóstico, pero para hacer intervenciones, la parte de cirugía fetal intraútero era algo que definitivamente no podíamos ofertar como información aquí y la Universidad de Panamá nos ayuda a ir a otros países entonces a ampliar esa parte de conocimiento y luego entonces eso se reconoce por la Sociedad Panameña de Ginecología Obstetricia de Panamá y el Consejo Técnico del Ministerio de Salud como una idoneidad en el país. Bueno, entonces tenemos la oportunidad de estar con un pionero entonces en esta rama de la subespecialidad en Panamá. Pionero o conejillo de Indias, ¿cómo te sentías en ese entonces? Yo creo que tenías una gran responsabilidad a que te brindara esta oportunidad de ir abriendo camino y abriendo trochas, porque como ya escucharon, para poder tener acceso a esta subespecialidad, teníamos que salir sí o sí del país. No había forma de entrenarse y hacer esta subespecialidad en el país. Entonces, claro, al brindarse ese compás donde puedes concursar y puedes ganarte esa plaza, cae sobre ti una gran responsabilidad. Y recuerdo porque casualmente yo estaba haciendo el primero en obstetricia crítica en el país. La mía se inauguró empezó en el 2012 y terminó en el 2014, o sea que más o menos ahí coincidimos en una etapa de tu formación y nos tocaba esa responsabilidad, como quien dice, de abrir camino a las nuevas generaciones que no tuviesen que salir del país a hacer esta subespecialidad. O sea que teníamos que hacerlo bien. Sí o sí, este ensayo tenía que salir bien. ¿Qué tú sentías? ¿Cómo te sentías eso? ¿Cómo te motivó a dar el 100% de ti? Obviamente con ciertas limitantes a hacer un programa que está comenzando y que pudiese incluso a veces hasta ser cuestionado por tratar de empezar. ¿Cómo te sentiste tú? Cuéntame un poco sobre ello. Sin duda, al inicio, primero hubo un orgullo de ser el primero, claro, uno sabía que iba a ser el primero, pero tenía los temores propios de un programa que está iniciando en el país y que todos sabemos que lo que se inicia generalmente puede tener algunos tropiezos. Incluso, como bien menciona, algunos colegas me decían, pero bueno, pero ¿por qué no te vas del país? Y yo decía, no, porque en algún momento hay que hacer esto en el país, no podemos estar permitiendo que siempre el panameño tenga que salir, esforzarse más para ir a otro país. La responsabilidad fue yo la veo muy grande, pero además fue mi mayor motivación por la de acá. Decir, yo dije, si soy el primero, tengo que ser el mejor. Y al final decía, tengo que poner las bases para los que vienen detrás de mí, porque los que vienen detrás de mí tienen que aprender mucho mejor que lo que yo sé que voy a aprender. Entonces, a la larga, creo que esa era la responsabilidad más importante y buscar mucha ayuda porque al final los profesores inicialmente estuvieron muy contentos de que este proyecto arrancara, pero muchos, a pesar de no ser necesariamente maternos fetales, tenían una gran experticia en diferentes campos y también colaboraron con el programa. O sea que sería quizás un poco incorrecto decir que solamente hubo un grupo de maternos fetales el que narró el proyecto, porque había ginecólogos, obstetras, que por su experiencia o entrenamiento Mi trabajo se hacía, los pacientes estaban y se hacía las evaluaciones, solo que faltaba darle la formalidad académica y el aval universitario que posteriormente muchos pudieron adquirir porque una vez que se abre el compás a que se crea esta apertura a la idoneidad, muchos médicos pues, que hacen el trabajo y pudiesen validar que lo hacían, pudieron adquirir sus títulos, ¿no? Y sus idoneidades. Entonces, eso es bien importante. Y se sumaron, o sea, eso se sumó al hecho de que todos querían aportar a que empezásemos a tener un producto nacional de gran calidad que pudiese brindarle esa atención a todas las aseguradas, porque inicialmente surge el proyecto en la Caja de Seguro Social para poder que ellas se vean beneficiarse del tratamiento y la expertise que pudiesen ir generando. Y la oportunidad que tuviste de salir. Cuéntame, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo fue tu experiencia afuera? Sí, tuvimos la experiencia por el apoyo casualmente a los mismos profesores que teníamos de salir a Medellín. A Medellín, sobre todo, creo que fue uno de los gran pilares, la escuela del doctor Sanina, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Allí ellos tienen una gran casuística de cirugías fetales intraútero, sobre todo para espina bífida, que fue una de las cosas, de los procedimientos que más vimos. Pues qué bonito que después en la evolución de lo que va ocurriendo en materno fetal tenemos que el pionero o el primero panameño o equipo que lidera la cirugía intraútero o prenatal en Panamá fue de espina bífida. También pudimos ver lo que son las fetoscopías láser o la cirugía láser para lo que son los problemas de los bebés que tienen una sola placenta y se comunican, esas cirugías también, y muchos otros procedimientos más que Colombia pues tenía un gran volumen. También tuvimos la oportunidad de
ver lo que era el manejo de la preeclampsia, el descubrimiento de los biomarcadores, ya ir avanzando un poco más a ese desarrollo molecular o saber que la patología no se instaura al final cuando se sube la presión, sino de que casi que uno tiene la gestación o se embaraza. Todo eso, en ese momento de moda estaba Holanda, estaba todo lo que era Europa y en Berlín nos dieron un entrenamiento bastante bueno con inclusive los profesores que estaban haciendo ese tipo de publicaciones. Y casualmente, regresando de allá, ese fue nuestro primer norte. Necesitamos comenzar a hacer predicción de preeclampsia y en el 2015 y 2016 la Caja de Seguro Social también comienza entonces a avanzar a la compra de estos reactivos para instaurar lo que era el tamizaje de primer trimestre. Antes, como bien menciona, se hacían algunas cosas propias que hoy se han estandarizado, pero de forma aislada con la gran voluntad que tenían muchos colegas. La amniocentesis probablemente se hizo en el complejo iniciando los años 90 con un equipo de ginecólogos que estuvieron enarbolando eso y que aún siguen algunos todavía trabajando con nosotros y siendo parte del equipo y enseñándonos. Bueno, yo la verdad no sé si atreverme a dar nombres de quienes apoyaron todo este crecimiento en la salud panameña, porque después si me quedo por fuera alguno, vienen los reclamos, ¿no? Pero sí, fue un gran equipo, todo el mundo se sumó a poder aportar, apoyar lo que se hacía, tratar de dar una formalidad en tu formación y recuerdo todo el esfuerzo que estuviste haciendo para poder dejar en alto el nombre de cada uno de ellos y poder sacar adelante entonces esta su especialidad. Bueno, cuéntame un poco, ¿sabes? Estamos hablando sobre diagnóstico prenatal, sobre poder tener técnicas de innovación y bueno, este sí, yo creo que si no lo mencionas se va a sentir mucho, ¿verdad? La parte genética, como también fue un plus y que bueno, eso ha hecho incluso que el ministerio no haya podido realmente formar su especialista porque no cuentan con la parte de genética que sí cuenta la Caja de Seguro Social y que es fundamental para los diagnósticos que dan ustedes en cuanto a la parte de asesoría genética y diagnóstico prenatal. Entonces, sabiendo que hay este tipo de problemas sobre los bovitos que hemos ido descubriendo y que generalmente la madre, aunque tenga una patología, ella lo da todo por su bebé. O sea, la mamá puede estar muy enferma, pero si el bebé tiene algo, esto es un acabose. Ujú. ¿Cómo son estos diagnósticos que ustedes manejan en cuanto a la parte intrauterina? ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes o los diagnósticos que más impactan a la familia? Háblame un poco sobre eso y sobre ese acompañamiento que una vez que le das un diagnóstico de esto, donde tienes un bebé que tiene una malformación, un síndrome, un bebé que tiene una restricción de crecimiento y que puede fallecer, esa parte emocional que es parte también de la terapéutica que conlleva el manejo de estas pacientes, cómo se les brinda, cuéntame un poquito sobre esa experiencia que has tenido con ellas. Sí, correcto. Como bien mencionas, la parte genética y molecular es muy crucial y de hecho la medicina materno-fetal no puede avanzar si la genética y la biología molecular o celular no avanza. Entonces yo creo que eso es una de las grandes bondades o la gran potencialidad que tiene la Caja de Seguro Social en cuanto a ese desarrollo. El equipo es un equipo multidisciplinario. Eh, Nosotros en la Caja de Seguro Social tenemos la oportunidad de poder ofertar varios tipos de tamizaje a las madres, iniciando por tamizar aquellos síndromes que tienen alta letalidad. Y obviamente porque en nuestro país existen también algún tipo de legislaciones que pueden ponerse a la disposición de los padres si hay un diagnóstico de alta letalidad o de un mal pronóstico fetal. Pero con lo que nos toca lidiar a largo plazo es un poco más complejo, tomando en consideración que si el bebé tiene algún síndrome en específico o alguna malformación, ejemplo, cardíaca, cerebral, como mencionas, no hay nada que impacte más a los padres cuando tienen este tipo de diagnóstico. Entonces, nuestro primer objetivo es tratar de darle un diagnóstico bastante certero a la pareja porque al tener el diagnóstico más certero, ya sea molecular, sindrómico o grupo de malformaciones, podríamos hablar de pronóstico. Entonces nosotros comenzamos a hablar de la sobrevida de este bebé, de las comorbilidades que puede tener y vamos explicando cuáles son esas comorbilidades, dificultades, pero también le vamos explicando cuáles son los probables manejos y le vamos tratando de decir si esos manejos pueden ser antes del nacimiento, después del nacimiento o
tienen que ser después del nacimiento o tiene que incluir ambas etapas. Entonces, no solamente es dar un mal diagnóstico o un diagnóstico difícil, sino es cómo lo vamos a ir sobrellevando. Ahí a veces requerimos evaluación por psicología, muchas veces por psiquiatría, por trabajo social y muchas veces el abordaje no es solo a la pareja, sino a toda la familia. Que es a toda la familia, dependiendo de los grados de dificultades que se presenten. Muchas veces también hay que dar el espacio también para que la pareja busque apoyo religioso también, por supuesto. Muchas veces es una de las fortalezas más grandes que pueden tener las parejas, pero aún, como digo yo, aún en el peor escenario, aún en el escenario de que no haya nada que hacer desde el punto de vista de sobrevivir al bebé, siempre hay algo que hacer y es preparar a la pareja, porque no es lo mismo que en el momento del nacimiento tú descubras que un embarazo que tú pensabas que no tenía ningún problema termine falleciendo, a que aunque ya sabemos que no tiene un buen pronóstico, la pareja se ha venido preparando emocionalmente para que ese duelo no sea traumático, sino que sea un duelo fisiológicamente normal, como se dice desde el punto de vista psicológico, y no traumático. Entonces, aún en esos escenarios, la medicina materno-fetal tiene algo que aportar, aporta ayudando a la pareja desde el momento prenatal para que se prepare al momento del nacimiento y ese duelo no sea patológico. Eso es muy importante también para la pareja. La verdad que es un tema sumamente interesante lo que acabas de conversar, porque de repente algunos dirán, bueno, pero yo para qué quiero saber. Yo mejor prefiero al momento del nacimiento y que sea lo que Dios quiera. Y nos quedamos sin esa oportunidad de prepararnos, como tú lo has dicho, desde el punto de vista emocional, espiritual, sumamente importante para poder asimilar o aceptar lo que está sucediendo, o incluso saber, es tan importante como saber, bueno, dónde va a tener que nacer este bebé. Porque si yo decido de que independientemente de lo que suceda, yo voy a tener a mi hijo, bueno, hay que saber si las condiciones que tiene tu bebé son para nacer en un hospital de una provincia, en un hospital de segundo nivel, o tienes que ir a un hospital de alta complejidad, como en este caso las aseguradas tienen a la Ciudad de la Salud o las del Ministerio tienen a la Maternidad de Santo Tomás. Entonces creo que eso es bien importante, el estar preparados, saber qué está pasando y qué tipo de cuidados o requerimientos va a tener tu bebé al momento de nacer. ¿Eso te ha tocado, por ejemplo, pacientes que de repente no quieren tener algún tipo de diagnóstico, no quieren saber nada? Sí, más que todo, cuando las parejas tienen los diversos tamizajes, una vez establecidos los pronósticos, quizás lo que vemos de más impacto es cuando, a pesar de saber que el bebé no tiene una alta probabilidad de sobrevida, deciden continuar con la gestación. Y eso es algo que hay que respetar. Pero obviamente cuando comienzan a aparecer las complicaciones, incluso muchas de ellas terminan afectando a la propia madre, entonces es una situación un poquito más delicada. Eso me gusta que lo toques ahí, que pongamos pausa, porque lo acabas de mencionar, que en ocasiones la propia condición fetal es importante conocerla porque puede ser un síndrome en espejo de lo que pasa con la madre. Y casualmente hace poco tuvimos un caso. Entonces, vale la pena indagar y estar claro cuál es el diagnóstico fetal, porque también puede tener repercusiones maternas. Por supuesto. Así que bueno, para que sepan que hasta eso es importante, aunque de repente tengamos un caso en cuanto al bebé no tenga algún tipo de pronóstico, es ese síndrome o esa patología puede condicionar incluso la aparición de complicaciones maternas, como de repente una preeclampsia, por un síndrome en espejo, que hace poco estamos teniendo uno en la unidad. Así que creo que eso es bien importante. Un poquito sobre la parte cultural, José. Hoy día, o sea, ¿cómo percibe a la mujer panameña? ¿Quiere saber, se hace los tamizajes o prefiere navegar su embarazo sin conocimiento de lo que esté sucediendo? O sea, ¿cómo la parte cultural, religiosa, hable un poquito sobre eso? Mira que yo me siento muy contento porque definitivamente esto habla del buen trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista de los ginecólogos tetra. Cuando nosotros comenzamos en el 2013 en Panamá a hablar de medicina materno-fetal, realmente el paciente no entendía qué era lo que estaba pasando ni qué era lo que estaba ocurriendo. Hoy en día las pacientes ya llegan a la Ciudad de la Salud en este momento diciendo vengo a una evaluación por los subespecialistas de medicina materno-fetal. O sea, ellos están claros en cuando es una evaluación por medicina materno-fetal o llegan diciendo no, vengo a que me hagan una evaluación porque mi bebé tiene una malformación y queremos que nos vea el especialista en el feto. Entonces ya la población panameña está enterada de que existe la subespecialidad y qué hace y definitivamente que cada vez las mujeres exigen los tamizajes. Incluso
no sé si te ha pasado, Rolando, pero muchas veces a mi consulta llegan pacientes a hacerse tamizaje y a la pregunta de ¿quién te refiere? Me dice, bueno, no me refirió mi ginecólogo, pero me lo vine a hacer porque yo sé que el tamizaje existe y usted lo oferta. O sea que muchas veces las pacientes Claro. buscan el tamizaje, aunque el ginecólogo por alguna razón no se lo haya indicado. Yo creo que sí, cada día más las mujeres buscan esas pruebas. ¿Y se está brindando el acceso a la población a este tipo de estudios o es algo que es muy limitado a cierta población específica? Sí, yo creo que nos falta mucho, sin embargo, hay que reconocer el gran avance que por lo menos a nivel de la Caja de Seguro Social se ha realizado. O sea, la Caja de Seguro Social a toda su población asegurada oferta el tamizaje materno del segundo trimestre, a toda la población. Es el mensaje de segundo trimestre para nuestras Muy oyentes. bueno, el tamizaje materno del segundo trimestre se realiza entre la semana más o menos 15 a la semana 19 preferiblemente, o 18. En ese tamizaje nosotros podemos estratificar el riesgo que tiene el embarazo de tener una probabilidad elevada para un síndrome de Down, para una trisomía 18 o para una espina bífida. El del primer trimestre la Caja de Seguro Social también lo oferta, pero sí ya no en forma de tamizaje, sino un poco dirigido a una población que tenga un riesgo elevado para el desarrollo de preeclampsia o que tenga un antecedente de algún bebé sindrómico o con alguna alteración genética de importancia documentada. Y eso es bien valioso porque fíjate, Rolando, que aún en el caso de que los fetos pues puedan fallecer o no, la caja trata de ver cómo puede hacer un diagnóstico, aunque sea post-mortem del feto, porque todo esto repercute en la asesoría genética que nosotros le podemos dar a esa pareja en cuanto a una próxima gestación. Eso es muy valioso, porque no es lo mismo que sea una alteración que le podamos decir a la pareja, fue al azar, vamos a tratar de hacer una mejor evaluación para la siguiente gestación, pero no estén estresados porque fue al azar a que sea algo que sabemos que es hereditario y que se va a seguir presentando, porque entonces va a ser que después de 5 o 6 pérdidas, como muchas veces tenemos esas historias a veces poco catastróficas, nos damos cuenta. Y no solo en la parte de los tamizajes, sino en esas pruebas moleculares que le hacemos a las madres, porque en la caja nosotros podemos hacer todas esas pruebas para esas pérdidas estacionales recurrentes. Excelente. Entonces, bueno, para hacer un pequeño resumen y ya ir dando finalización a esta interesante entrevista, y no porque ya quiero cortarte, sino porque definitivamente tenemos muchos temas que tocar y tenemos que ir dividiéndolo para poder dosificar la información a nuestras queridas oyentes. Y bueno, paso a recordarles que por favor, si este tema te da valor, compártelo, suscríbete y danos tus opiniones aquí en nuestro podcast que se encuentra en Spotify y en YouTube. Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Vamos a hacer un pequeño recorrido y resumen. Entonces, inicialmente veníamos con una atención más marcadamente materna y disminuir la mortalidad materna y la morbilidad. Con el advenimiento de la tecnología hemos ido pasando entonces a una evaluación un poco más fetal y feto como paciente. Hemos ido pasando entonces por la parte genética, la asesoría, el diagnóstico prenatal y poder ayudar entonces tanto a la madre como al feto. Hemos ido viendo la parte hemodinámica de cómo podemos hacer que estos bebitos no mueran intrauterinamente producto de que su placenta ha sido insuficiente. Y hoy podemos diagnosticar más oportunamente o más tempranamente estos cuadros antes que ocurriesen estas muertes intrauterinas. Hemos visto la parte de cómo le damos las asesorías entonces a la familia. Y también me estuviste hablando un poquito sobre la cirugía sobre el feto. O sea, es un campo bastante amplio que ustedes tienen que manejar. O sea, un entrenamiento definitivamente grande donde tiene tanto que abarcar. ¿Es normal que uno abarque todo esto o hay corrientes dentro de la misma su especialidad que se tiran más hacia la parte materna, más hacia la parte fetal o alguna área en específico donde le brindan mayor interés? Habla un poquito de esto para tener un poquito de entendimiento y saber que, bueno, al final, dentro de esta amplia subespecialidad, también puede haber ciertos sectores en los cuales uno se quiera especializar un poco más. Sí, por supuesto. De hecho, en los centros materno-fetales bastante grandes y avanzados, la forma de trabajo es a través de clínicas y muchas veces los materno-fetales que tienen más afinidad por la patología materna están en los centros de las clínicas de hipertensión, de las clínicas de diabetes. Hay países ya incluso en el cual la medicina materno-fetal le han creado una especialidad que es la cirugía fetal y terapia fetal. Ya como entrenamiento, probablemente un año adicional. Excelente. Entonces quiere decir que ya ese sería el materno-fetal que le interesa más la parte fetal y sobre todo la intervención quirúrgica prenatal.
Eso también ya se está ofertando, sería un año más y sería la superespecialidad de cirugía fetal y terapia fetal. Pero claro que incluso dentro de los cirujanos fetales ya hablamos de cirujanos fetales con más experticia en espina bífida, otros en fetoscopía láser. Entonces, claro que cada vez se va dando esa afinidad por ciertos procedimientos. Dentro de la parte de diagnóstico sonográfico, hay maternofetales que son más afines a las evaluaciones cerebrales, otros más afines a las evaluaciones cardíacas, pero lo real es que el entrenamiento de maternofetal te debe permitir poder desarrollar todos estos campos con muy buenas competencias. De más está decir que el que se dedica a una área va a tener más experiencia en esa área, pero obviamente no es lo ideal es que siga practicando todo, pero la casuística o la demanda que incluso la misma población genera probablemente lo lleve a uno a tomar una línea de trabajo en cuanto al número de pacientes. Qué bueno, José, la verdad que excelente todo lo que nos estás comentando, toda esta información tan valiosa para nuestra querida audiencia. Espero que la puedan aprovechar y bueno, cualquier duda y consulta, ya saben, nos pueden dejar sus comentarios y te pueden suscribir también en el canal de YouTube. Bueno, ya para terminar, José, un pequeño resumen, ¿qué quieres que se lleve realmente nuestra audiencia sobre qué es la medicina materno-fetal? Nos digas dónde la adoras, dónde te pueden localizar para que puedan contactarte y cualquier duda o pregunta que quieran resolver, puedan entonces también hacérnoslas llegar. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad para este cierre. Definitivamente que el mensaje más central sería decir que tengamos presente que ya en Panamá tenemos su especialista en medicina materno-fetal. De una u otra manera, el ginecólogo obstetra sabe en qué momento tiene que referirle a los servicios de medicina materno-fetal, pero de una u otra manera también sabemos que son el personal idóneo que le puede ayudar a hacer algún tamizaje para algunos de los riesgos que hemos estado mencionando. Cualquier patología complicada se ve beneficiada de las recomendaciones que su especialista en medicina materno-fetal pueda incluir al manejo que el ginecólogo obstetra está desarrollando en ese control para un mejor resultado. Creo que eso sería uno de los mensajes más importantes para nuestras madres, los esposos también que siempre andan preocupados porque sus esposas tengan al equipo médico más completo. Y bueno, sí, nuestros servicios los estamos ofreciendo en este momento en los centros, en los consultorios médicos de Royal Center, en este lugar y en el Hospital Paití. Ahí podríamos estar a la disposición de alguna u otra manera para apoyarlo y a nivel institucional, pues orgullosamente trabajamos en la Caja de Seguro Social en la Ciudad de la Salud. Qué bueno, qué bueno. La verdad que un orgullo poder estar aquí compartiendo contigo este tema. Como les digo, eh, te vi, te vi en el momento que te ganaste esa plaza y todo lo que te sacrificaste y luchaste para poder dejar en alto el nombre de la institución y definitivamente poder abrir paso a que otros también se pudieran formar en el país. Obviamente hay muchos que vienen de afuera, que tienen ese entrenamiento y que están formando parte en estos momentos de esa unidad de medicina materno-fetal, principalmente ahorita mismo en Ciudad de la Salud, muchos y otros en otras áreas como el Hospital Santo Tomás y a nivel privado, ¿no? Entonces es una subespecialidad importante, son pocos en el país y bueno, tienen mucho que aportarnos, incluso me apoyo contigo para el manejo de mis pacientes que son de alto riesgo y que tienen muchas comorbilidades. Así que bueno, la verdad que espero que no sea no va a ser la última vez. Vamos a volverte a entrevistar en otros temas más dirigidos ahora para que podamos entonces brindarle mayor información a nuestros pacientes. Y bueno, nos despedimos de ustedes dándole las gracias y recordándoles que pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify, Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla, que por favor se pueden suscribir y darnos su comentario. Y si este podcast te da valor, compártelo entonces con todos los demás. Así que bueno, que estén bien. Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Muchas gracias.